Perfecto, ahí ya se escucha, me comentas y vamos a iniciar con la primera diapositiva. Bueno, ya me veo en la cámara un poquito. Nada, déjame buscar esto. Aquí está. Tenemos los textos expositivos. Estos textos expositivos los vemos cotidianamente de diferentes maneras, solamente que no los prestamos tanta atención puesto que nosotros de alguna otra manera ya estamos familiarizados. ¿Qué se tiene que hacer con uno de estos textos? Bueno, se analiza para ver cuáles son las funciones o las formas que utiliza para, de alguna otra manera, enviar algún mensaje o alguna situación a alguien más. Tenemos la exposición, conceptos y elementos, es decir, que lo forman y cuáles son los elementos que utiliza el texto en sí para proporcionar una información. ¿Cuáles son las formas de exposición del texto? Bueno, tenemos desde el periodismo, que es la noticia, la crónica, la entrevista, el reportaje. Lo más común que sucede en el periodismo es describir un evento, dar crónica de una situación, entrevistar a algún involucrado en algún evento de interés social o el reportaje acerca de alguna situación que se quiera hacer notar a la sociedad. Eso es una forma. La otra forma, por ejemplo, a través de textos sociales es los comunes acuerdos. Tenemos un informe, puede ser un informe de acciones, de lo que se ha realizado o llevado a cabo. El contrato, que se refiere a un acuerdo entre dos o más personas para que una circunstancia o alguna situación se dé. Y el acta, un momentito, déjame ver quién entró. Ah, es blanca. Listo. Regresamos a el texto. Vamos a ver. Aquí está. Y tenemos el currículum vitae, que en este caso es la información de nosotros. Un acta, no solamente pues de nacimiento, sino también actas de tipo juzgado o un acta en la cual se levanta un hecho, etcétera, etcétera. En esos textos sociales y el periodismo son formas de la exposición de estos textos. Ahora, dentro de estas formas tenemos la narrativa, que es tratar hechos o acontecimientos en un tiempo. Una estructura, una secuencia, es en el mismo tiempo o en el orden de las exposiciones o de los eventos. Y utilizar conectores, es decir, voy a estar guiando a la persona en decirle qué fue lo primero que pasó, fue lo segundo, qué fue lo tercero, y entonces así sucesivamente. La forma descriptiva expone cualidades, partes o funciones de un ser objeto. Estructura de comparación, analogías y diferencias entre dos seres objetos o estructura de enumeración. Se presentan seres que comparten las mismas características. Esto es una clasificación. Es decir, voy a describir a los involucrados. ¿Cuál fue su manera de actuar? ¿Cuál ha sido su proceder? ¿Cuáles son las circunstancias que están en su alrededor o contexto o entorno para que esta persona actúe de tal o cual manera? No es no es lo mismo describir o utilizar una crónica, una noticia, una entrevista con una persona sin antes describir, pues, cuál va a ser el entorno o cuál va a ser el contexto en el cual la entrevista se va a desarrollar. Un ejemplo es cuando van a entrevistar a alguna persona que está lanzando, no sé, un artista que esté lanzando un disco, pues luego se indica, estamos aquí con que nos va a platicar de su nuevo disco. Si es una circunstancia, no sé, privada, bueno, estamos con fulanito o sutanito que nos va a comentar acerca de esta situación que se ha dado a conocer en los medios. Después tenemos la forma argumentativa, es decir, la estructura causa-efecto, analiza la causa de un hecho y los efectos que se derivan. Después estructura de problema y solución, es decir,
Mientras causa y efecto analiza del por qué se dio una situación, la estructura de problema habla acerca de un problema y una posible o una vía para solucionar tal situación. Todo esto lo vemos, por ejemplo, en los reportajes donde se comenta que en esta zona se inunda y alguien sale con que hay una solución, pero que no se ha llevado a cabo. Por algo así. La siguiente, un ejemplo de características y estructuras. Por ejemplo, los textos expositivos transmiten información. Estos textos, como los vemos, son explicativos, divulgativos o especializados. Si es divulgativo, quiere decir que llega a la mayoría de las personas, por ejemplo, en el periódico, que no es algo que no todos tengan acceso, al contrario, o sea, la idea es de que tengan tanta gente sea posible el acceso. Después tenemos los especializados. Por ejemplo, nosotros tuvimos el día de hoy, eh, no pude yo asistir, obviamente, en otras cosas, pero se tuvo una sesión acerca de la importancia de los tiburones en la pesca mexicana. Entonces, eso ya es algo más especializado. ¿Para quién? Para biólogos marinos, para biólogos, para personas que están enfocadas en el área de administración, del por qué es importante cuidar el entorno, eh, no sé, ambientalistas, etcétera, etcétera. Ya son textos más especializados. ¿Cuándo se vuelve un texto especializado divulgativo? Pues cuando es algo que tiene que ver, o mejor dicho, que es algo que se quiere que la comunidad haga conciencia. Por ejemplo, pues el no maltratar animales, el evitar situaciones cuando uno va a la playa, ensuciar, etcétera, etcétera. Después tenemos la estructura. La estructura se refiere a introducción, desarrollo y conclusión. Como todos los textos debe tener una introducción. Se desarrolla y se concluye. ¿Cuáles son las características? Bueno, primero que nada, es objetivo, no se da la opinión. La opinión puede ir en una columna, puede ir en una crítica, pero al ser informativo, solamente se expone, no se le da un carácter subjetivo de acuerdo a lo que la persona. Es, por decirlo así, lo más que se me viene ahorita a la mente es como los concursos de belleza. Para alguna persona, alguna mujer, o en el caso de ahí, concursos de Mister Universo, alguien estará más atractivo, más atractiva que otra, pero sigue siendo una cuestión subjetiva. Aquí no, aquí es la explicación, la divulgación del tema de la manera más objetiva, sin decorarlo, sin ponerle adjetivos. Es lo que pasa y lo que sucede tal cual es. En tercera persona o impersonales, es decir, yo no puedo eh, mencionar algún texto como si, o alguna situación, como si solamente me incumbiera a mí. Es como cuando vas a hacer la queja acerca de que no un bache, por ejemplo, un pozo en la calle. Eh, es que me afecta a mí. No, pues nos afecta a todos. Entonces mi redacción va a ser, ya que afecta a la comunidad. Ya estoy hablando en tercera persona. Vocabulario preciso y denotativo. ¿Qué quiere decir? Que es nada rebuscado, no tiene que llevar adornos, no es una poesía, y que denota, es decir, que expone una situación. Definiciones. Se denomina, se llama, consiste en, por ejemplo, eh, suponiendo que donde ustedes vivan, tanto tú, Norma, como Blanca, a alguien se le ocurre poner un panorámico, porque a veces hay panorámicos dentro de las casas, está el tubo y sale ahí arriba de la casa, que ustedes digan, ¿cómo se le conoce a la contaminación visual? Cuando se denomina contaminación visual a tal situación. Entonces nosotros la estamos experimentando porque esta persona permitió que se construyera un panorámico dentro de su casa y pues nos tapa la vista. Más aparte de que está el riesgo de que se nos caiga encima. Bueno, esos son las definiciones. Tenemos ejemplos cuando queremos dar alguna referencia un poco más clara del por qué un problema está de tal o cual manera especificado.
El orden lógico, es decir, deductivo, es decir, que se deduce que pasó una circunstancia para que ocurriera otro, o el inductivo, donde tú ya vas guiando a la persona y haciéndolo esperar qué es lo que va a pasar. Conectores, obviamente, tenemos que tener conectores, eh, primeramente, segundo, tercero, finalmente, primero, después, no sé, para finalizar, y títulos y negritas subrayados, es decir, donde se tenga que subrayar alguna circunstancia que sea primordial que el lector conozca, pues esa es la que tenemos que. Posteriormente tenemos la estructura del texto. La introducción. Se da a conocer el tema y se utiliza un tono ameno y sugerente para despertar el interés del lector. Es decir, cuando tú vas y lees una revista, cualquiera que sea, digamos lo que no es lo más adecuado, pero sí se trata de utilizar a veces cierto vocabulario para hacer que el lector se interese o que el lector caiga, por decirlo así, en una trampa. Ustedes lo pueden ver mucho en las revistas estas sensacionalistas de espectáculo que dice, fulanita de tal se murió. ¿Cómo que se murió? Pues yo sé que estaba viva. Se murió en la novela. Ah, ya ves la revista y dices, bueno. Primero te sacan un susto. Después, desarrollo. Se ordenan lógicamente las ideas. Se inicia con un análisis objetivo. Otra vez, no puede ser subjetivo porque cuando es subjetivo ya deja de ser un texto expositivo, ya se convierte en otro tipo de texto. De los hechos que puede ser seguido de uno subjetivo siempre y cuando corresponda. Por ejemplo, si tú estás dando a conocer una fuga de aguas negras en tu colonia o cerca de donde vives, pues lo más prudente a lo mejor sería colocar un olor que sea desagradable. Colocar ahí, este olor es desagradable, este olor es incómodo para nuestro alrededor. Y la conclusión, que es la síntesis y la recapitulación de lo expuesto. Es decir, aquí ya se da el cerrojazo y se presenta la situación de mostrarle cuál es el cierre final al lector. Es decir, te recuerdo que todo esto va encaminado a esta situación. Te entrega una conclusión derivada de lo anterior, puede ser una opinión y además se pueden entregar sugerencias y proyecciones. Es decir, mi opinión es de que si esto no se resuelve, va a traer problemas. Mi opinión es de que esta película es buena por estos tal o cual situación. Tenemos algunas clasificaciones de textos. Si nos vamos a la parte de arriba, tenemos los textos literarios. ¿Qué tipo de formatos se utilizan? Bueno, tenemos narraciones, descripciones, diálogos. Es decir, voy a contar una historia. En los que no son literarios, si ustedes ven, tenemos los expositivos, que son los textos científicos, donde una comunidad hace un descubrimiento y se muestra. Igual con los tecnológicos, igual con los didácticos, divulgación, vendrían siendo desde revistas especializadas hasta incluso periódicos y consultas, es decir, textos que la gente puede ir a consultar a una hemeroteca, a una biblioteca, a una base de datos. ¿Para qué? Para que la persona pueda tomar una referencia o una postura en base a un conocimiento previo y que está al alcance de todos. Después tenemos los textos, en este caso el informativo, que es el periódico, el texto histórico, como habíamos hablado, de una hemeroteca, donde anexan todas las situaciones referentes a la historia, con los libros, periódicos, etcétera, etcétera, y anuncios, es decir, yo voy a anunciar que este producto te da más limpieza en tu casa, etcétera, etcétera. Entonces ya tengo yo diferentes clasificaciones de textos y sobre todo los estoy delimitando si son literarios o no. Y si son literarios, cuáles son las características de los mismos. Posteriormente, tenemos un ejemplo, porque aquí tenemos el agua, tenemos un título. ¿Cuál es el tema del artículo? Pues el agua. Después, la introducción. Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es el agua? ¿Por qué es importante para la vida? Entonces ya estoy jalando la atención del lector al
Tratar de contestar las primeras preguntas. El desarrollo. ¿Sabes cuánta agua necesita una persona? ¿Sabes cuánto consumimos por persona? Y eso lo voy desarrollando. Después, la conclusión. Resumen de la fundamental. Cuida el agua, eh, optimiza su uso, no desperdicies agua, necesitas tomar tal cantidad de agua para sentirte bien, entonces cámbialo, en lugar de alguna bebida azucarada, cámbialo por agua, no sé. Eso dentro de la conclusión. Bibliografía. ¿Qué he leído como fuente de documentación? Aparte de la investigación que yo he desarrollado, ¿en qué más me he basado? Y revisión. Características y corrección. Esto es, por ejemplo, si hice un texto, es decir, un artículo, una columna o incluso hasta un libro. Esos son algunos de los ejemplos. Ahora, algunos de sus compañeros me han comentado de la tarea. Ok. ¿Alguien más entró? No, no somos cuatro. Estoy yo dos repetidos. Ok. Alguien de sus compañeros me comentaba de la tarea que tenía dudas. La voy a pasar a explicar aquí. Nada más déjenme. De la tarea. Déjense la muestra. Ah, aquí está. Les pregunto, ¿ahí se ve? Ok. Bueno, tenemos. Ok, vamos a ver. En cuanto a las características externas, podemos analizar la extensión de cada texto, el medio que se utiliza y su estructura interna. Completa el siguiente recuadro utilizando el libro de texto. Es decir, este texto ya se los dejé yo así. Ya no tienen que hacerle absolutamente nada. A este texto ya no le hacen nada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría va a referirse a lo mismo, que es un orden cronológico y a un medio impreso. Entonces, pues francamente creo que está muy accesible. Les voy a explicar lo que viene. Completan la siguiente tabla llenando la información correspondiente a cada uno de las características de las estructuras externas de estos tipos de texto. Por ejemplo, un ensayo o un reporte. La portada. ¿Para qué me sirve la portada? ¿Cuál es la función de la portada? El índice. ¿Cuál es la función del índice? ¿Para qué me sirve? La introducción. ¿Para qué me sirve la introducción y cuál es la función? El desarrollo. ¿Qué va dentro del desarrollo? Conclusiones. Por eso dice información correspondiente a cada uno de las, debe decir, a cada una de las características de la estructura externa, es decir, lo que está fuera de referencias bibliográficas, pues, dónde me apoyé y para qué me van a servir, y la bibliografía. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Exactamente, en definición. Lo voy a tratar de escribir, perfecto, escribir la función de cada una. Por ejemplo, aquí, ¿de qué me va a servir tener una portada? Bueno, me va a servir para captar la atención del lector y anotar, no sé,
el tema o alguna idea que sé que le va a llamar la atención. Por ejemplo, si yo soy Herman Melville y escribí Moby Dick, pues, ¿de qué se trata Moby Dick? Bueno, pues en mi pantalla probablemente en portada voy a poner el nombre de Moby Dick y voy a poner una ballena saltando fuera del agua para captar la atención del lector. O la vista desde arriba de un barco, no sé. El índice, ¿para qué me va a servir el índice? Bueno, ¿qué se va a encontrar la persona dentro de cada una de las? Lo tengo por capítulo. Eh, ¿Para qué me sirve el índice dentro de un ensayo o reporte de investigación? ¿Queda aclarado? Ok. Después tenemos, perfecto. En cuanto a las características internas, podemos analizar el contenido de cada texto, el prototipo textual en el que se ubica y el tipo de lenguaje que se utiliza. Ejemplo, esto es una guía nada más. Entrevistas y biografías, bueno, personajes famosos, se presenta diálogo en la entrevista y se narra en la biografía. No es más que darle una lectura, porque al final de cuentas lo más importante de esto es leer lo que viene de apoyo. Y ya con esto más el apoyo creo que queda suficientemente claro. Pero sí quería dejar algunos dos, tres conceptos ahí para que el trabajo se pudiera realizar de la mejor manera. Después tenemos lo siguiente. Cada variedad de texto utiliza de manera preferente alguno de los prototipos textuales que analizamos anteriormente. Prototipo narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, el diálogo y conversacional. Completa la siguiente tabla escribiendo el prototipo textual. Por ejemplo, ¿qué tipo de prototipo utiliza una columna periodística? Bueno, una columna periodística, a lo mejor probablemente va a utilizar el argumentativo, porque va a mencionar alguna situación y algún punto de vista. Pero, por ejemplo, en la entrevista no puedo utilizar otro más que el diálogo. Porque si no, pues, ¿cómo que voy a hacer una entrevista y no entrevisté a nadie y yo solo me contesto? Es imposible. Entonces, tengo que utilizar, en este caso, el prototipo textual del diálogo, por ejemplo. Reseñas, bueno, ¿cuál voy a utilizar? Voy a narrar, voy a hacer una conversación, es expositivo. Muchos de ellos creo que están bastante claros. Ahora, en lo que sigue, describe las características del lenguaje que se utiliza en los textos expositivos de carácter científico. Bueno, ¿qué es un tecnicismo? ¿Qué es un neologismo? ¿Qué es un prefijo, un sufijo, un conector lógico, un lenguaje denotativo? Porque estos se utilizan en los textos que tienen un carácter científico y son muy diferentes a cualquier otro tipo de texto. Todo esto viene en el libro. Y finalmente, creo que esto es lo que más me gustaría que completaran de todo el ejercicio. Imagina que acabas de escribir un libro y vas a presentarlo. Primero tienes que revisar la edición. Completa la información de acuerdo a lo que se te pide en la tabla. Por ejemplo, suponiendo que Norma va a escribir un libro. Bueno, Norma va a escribir un libro que se va a llamar. Ok, vamos a ver. Es un ejemplo. No se fusilen mi idea. Ok. Norma le va a poner su libro Las aventuras de Norma en el país del Cerro de la Silla, por ejemplo. En el índice, bueno, ya le pongo ahí. Índice, el prólogo, luego capítulo 1, capítulo 1, y así me lo voy llevando. ¿Cómo se ve en el capítulo 1? Capítulo 1, perdón. Capítulo 1, Norma se va de casa. En un ejemplo, la introducción.
Como es un libro, puede ser contado por ustedes, puede ser algo que ustedes estén inventando, lo pueden mencionar en tercera persona y empiezan a escribir. La introducción. Me sentí aburrida en casa. ¿Ok? Por lo tanto, decidí, decidí explorar el mundo. Algo un poquito más extenso, ¿verdad? ¿Hay dudas? No, ok. Desarrollo. ¿Cuántos capítulos tiene? O bien una redacción de 4 párrafos donde se describe un pasaje del libro, es decir, tan pronto llegué a la ciudad, tan pronto llegué a la ciudad, me encontré con que el país del Cerro de la Silla tenía mucho humo, porque en cada esquina hacían carne asada. También me di cuenta que había gente con acordeón por todos los lados y estaban tocando música farafara. No sé, cualquier ocurrencia que traigan. Referencias bibliográficas, bueno, ¿en qué libros te apoyaste? No tienen que ser un libro como tal, pero sí que lleve una referencia bibliográfica. Y su bibliografía, en este caso es, mi nombre es Normaelia Castillo Aguilar, en este caso sería Castillo Aguilar, Normaelia, el libro se llama Las aventuras de Norma en el pez del cerro de la silla, primera edición, editorial Oxford, no sé, ¿queda claro? Ok, Norma dice que sí, Blanca. Ah, te decía Blanca que aquí en el desarrollo tenías que poner un pasaje del libro, lo que comentaba ahorita del libro de Norma, que fue El país del cerro de la silla. En cada esquina me encontraba que había mucho humo, puesto que estaban haciendo carne asada. O en cada esquina me encontré que había músicos farfara. Y las únicas dos camisas que había en todo el país del cerro de la silla, una era de Tigres y la otra era de Rayados. No había otras camisas en todo el país. Bueno, esa descripción o esa pequeña historia, ustedes la van mostrando aquí. Entonces estoy poniendo las I. Ahí lo van pues desarrollando. Y en la bibliografía, ¿en qué libros te apoyaste? Por ejemplo, puede ser un libro de cocina regiomontana, que usted diga, ah, pues por eso hablé de la carne asada, porque vi la importancia de la carne asada en la sociedad. Y luego aquí en la bibliografía ya ponen su bibliografía, es decir, la bibliografía de su libro. Por ejemplo, aquí eh, sería Castillo Aguilar, Norma L. Y luego se llama el libro Las aventuras de Norma. Las aventuras de Norma en el país del Cerro de la Silla. Primera edición, primera edición, editorial Oxford, no sé, Oxford o Vistas Igual, no sé. Ok, ya ahí ya quedó claro todo. Bueno, no habiendo más dudas, vamos a cerrar esto. No habiendo más dudas, creo que sería todo por el día de hoy. Les pido de favor bastante, pues si traen alguna situación todavía, alguna actividad, que creo que no, ¿de qué? Al contrario, gracias a usted por asistir. Si no hay ninguna otra situación, como les digo, alguna tarea pendiente o algo, pues la próxima sesión que tendremos será la próxima semana a las 4 de la tarde. Queda por confirmar si es martes o miércoles. Pero fuera de ahí, creo que no hay ninguna duda. ¿Estamos de acuerdo?
Perfecto. Entonces, que tengan un excelente miércoles y estamos platicando la próxima semana. Saludos.